Bienvenidas y bienvenidos a este espacio del Consulado de México en Tucson. Les saluda con mucho gusto el cónsul adscrito Lee Wong Medina. Y hoy estamos de manteles largos porque tenemos a una invitada de primera calidad. Ella es una poetisa muy joven, ganadora en 2021 del Premio Bellas Artes Carlos Pellicer por un compendio de poesía precioso que se llama El Inventario de las Cosas Perdidas. Tenemos con nosotros a Yaroslavi Bañuelos. Yaroslavi, muy bienvenida a este espacio. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper contenta de coincidir en esta mañana de poesía y charla. El gusto es todo nuestro, Yaroslavi. Y antes de comenzar con nuestra conversación, me gustaría reconocer a las instituciones que han hecho posible este espacio, en particular porque el Gobierno de México, de la mano con varios aliados, pues tiene la misión de promover el uso del español en los Estados Unidos y, por supuesto, este esfuerzo no se podría realizar en solitario. Primero que nada, quisiera dar la bienvenida y también la palabra a una colega que ha sido espléndida y muy generosa en la colaboración con el Consulado de México en Tucson. Ella es la directora Anel Pérez, está a cargo de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la Universidad Nacional Autónoma de México en CEU. Estimada Anel, bienvenida. Muchas gracias, estimado cónsul. Me da muchísimo gusto estar aquí acompañada por mi compañero Arnoldo Bautista de la UNAM Tucson, con una autora que, como bien dijiste, es muy joven, como podemos escucharla y verla, pero con muchísima potencia poética. Y justamente, y no solo a propósito del uso del español, sino de lo que pasa en México y lo que pasa con las mujeres en México, es una voz que hay que escuchar. Me da muchísimo gusto entonces presentarles a Yaroslavi Bañuelos, una autora que desde Baja California nos habla de lo que sucede ahí, desde su voz poética, de lo que implica ser mujer en este país. Ella es autora de Nosotros, en Punto de Partida, la empezamos a conocer, nuestra revista que quizá muchos de ustedes ya conozcan, y posterior a eso es que decidimos publicar con ella el Inventario de las Cosas Perdidas hace un par de años. Estoy muy orgulloso de esta publicación que hizo Yaroslavi, pero que también, y gracias a Carmina Estrada, que siempre acompañó y apoyó a Yaroslavi y todo el equipo de Punto de Partida. Ella es la ganadora del Premio Iberoamericano de Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer del año pasado, además de muchísimas otras publicaciones y de premios que ha tenido. Así que, Yaroslavi, bienvenida. Bienvenidas a todas las personas que nos van a seguir y escuchar hoy. Cónsul, muchísimas gracias por darnos este espacio a la UNAM, donde, por supuesto, nos interesa muchísimo promover el uso del español y del lenguaje literario y poético, desde luego. Al contrario, estimada Anel, la verdad es que gracias a ustedes, porque como bien dices, a través de la revista Punto de Partida, que vamos a comentar también sobre ella un poco más adelante en la conversación, nos han regalado este compendio de poemas maravilloso del que vamos a platicar hoy, así es que es un regalo para la lengua española en general, y por supuesto también vamos a tener la perspectiva sobre el terreno de lo que ve Yaroslavi, de la generación de Yaroslavi, y cómo se está procesando esta realidad, por supuesto, en México y también en los Estados Unidos. Así que muchas gracias. Ahora me gustaría también agradecer y dar la bienvenida al doctor Arnoldo Bautista, que, como bien nos mencionaba en él, es quien está aquí sobre el terreno en la UNAM Tucson y con quien el Consulado de México también tiene una colaboración espléndida y muy cercana en todo tipo de iniciativas culturales, académicas, de divulgación científica. Y pues bueno, estimado Arnoldo, muy bienvenido también a este espacio, te escuchamos. Buenos días y tardes en la Ciudad de México a todos. Estimado cónsul Lee Wong, muchas gracias por la invitación a compartir este extraordinario conversatorio. Es pertinente que primero subraye el trascendente esfuerzo del Consulado de México en Tucson por compartir continuamente con la comunidad mexicana y en general la comunidad de habla hispana de la región importantes muestras de arte, de cultura en general y en especial de lenguaje. Y sobre este último, en esta ocasión, nos permite tener la oportunidad de poder escuchar a nuestra distinguida invitada, Yaroslavi Bañuelos, a la que saludo y a la que agradecemos haber aceptado la invitación a estar con nosotros. Y también, por supuesto, agradecer a la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, especialmente a la maestra Anel Pérez, directora de literatura y muy buena amiga, por haber hecho posible este evento. Muchas gracias.
Muchas gracias, estimado Arnoldo. La verdad es que la colaboración en ambos lados de la frontera creo que es algo que caracteriza pues a las instituciones en las que nosotros colaboramos, y también hay que decirlo, hay que reconocer la cantidad de servicios, la cantidad de cursos, la cantidad de información que pone a disposición de la comunidad mexicana en los Estados Unidos la UNAM, tanto en su campus central como a través de sus oficinas de extensión, que son varias repartidas aquí en Estados Unidos, y por supuesto tenemos la gran fortuna de contar con una de ellas aquí en Tucson. Otra de las instituciones que nos han ayudado en este proyecto y que también tiene como misión la difusión de la cultura hispánica es el Instituto Cervantes de Albuquerque, que se encuentra en Nuevo México. Nos da muchísimo gusto recibir unas palabras de la directora ejecutiva Silvia Grijalva, porque el Instituto Cervantes se enmarca además en esta celebración que dura 30 días en los Estados Unidos del mes de la herencia hispana. Para quienes nos escuchan, el mes de la herencia hispana corre del 15 de septiembre, justo el día de la independencia de México, hasta el 15 de octubre, y como su nombre lo indica, se trata de reconocer las vastísimas aportaciones que hace la comunidad mexicana, y entre ella, por supuesto, la comunidad mexicana, a la prosperidad de los Estados Unidos, no solo en el aspecto material, sino también en el aspecto intangible. Así es que vamos a escuchar, por favor, el video que nos regaló la directora Silvia Grijalva. Buenas tardes, soy Silvia Grijalva y estamos aquí en el Instituto Cervantes de Albuquerque, soy la directora. Y para mí siempre es un placer colaborar con el Consulado de México en Tucson. Llevamos varias colaboraciones juntos y es especialmente un placer aventura en este acto. Tiene que ver con la poesía y con la poesía más maravillosa noticia. A mí me parece siempre maravillosa noticia. Siempre que hay un libro de algún autor, un primer libro de algún autor, y yo les animaría a todos desde aquí a que lean poesía, a que escriban poesía, y a que le pierdan a la poesía, no el respeto a la poesía, sí ese pequeño miedo que a veces se tiene, pero sí ese pequeño miedo que a veces se tiene porque se piensa que es un literario muy literario, o solo muy académico, o solo para determinadas personas muy concreto. La poesía es muy concreto. La poesía es algo absolutamente irracional, que cualquiera puede beneficiarse de ella y beneficiarse en todos los sentidos, en el espiritual, en el cultural y casi en el físico. Yo creo que la poesía, y por eso hay que tenerla muy presente. Yo estoy muy feliz de que haya gente que empieza a escribir poesía, que se atreve con ello, y también yo creo que tenemos que tener en cuenta que las letras de canciones de muchos músicos son poesía y que han sido forma de entrar en ese mundo. Yo a la gente que me pregunta que cómo podría introducirse en el mundo poético, siempre les digo que oigan canciones y que escuchen las letras, que es una forma quizá más sencilla, y después ya siempre se puede pasar a los libros. Les deseo muchísima suerte en este evento y me encantaría estar con ustedes, pero bueno, es una forma de estar aquí. Buenas tardes, soy Silvia Grijalva y estamos aquí en el Instituto Cervantes de Albuquerque, soy la directora. La conversación que queremos tener contigo. Obviamente la visión que nos das en el inventario de las cosas perdidas es una visión muy joven, es una visión que se ha materializado a través de una serie de poemas que tienen diferentes temáticas. Y antes de entrar en cada una de ellas, me gustaría empezar por la pregunta quizás más sencilla y que tiene que ver con la poesía en sí misma, porque suele escucharse que pues la poesía es a lo mejor ya un elemento más erudito, un elemento que requiere más preparación de quien quiera acercarse a ella, cuando en realidad la poesía pues es muy noble, ¿no? Creo que los temas que trata son pues las vicisitudes humanas, lo que todas las personas en cualquier época, en cualquier edad, experimentamos en nuestro transcurrir de vida. Y quizás es por eso que la poesía siempre habla del amor, de los desamores, de la vida, de la muerte, de la relación de la persona humana con la naturaleza,
y pues por supuesto también con su entorno más inmediato. Entonces, la primera pregunta para detonar esta conversación, estimada Yaroslavi, sería ¿cómo acercarnos a la poesía? ¿Qué le dirías a alguien que a lo mejor tiene esta noción de que la poesía es muy complicada, que en realidad no es así y que es muy aproximable? Sí, creo que efectivamente muchas veces solemos pensar que la poesía es algo mm, como que está muy alejada de nosotros, que es incluso inaccesible, ¿no? Pero en mi experiencia eh, me ha ocurrido que muchas veces, por ejemplo, después de lecturas, de presentaciones, actividades literarias, las personas se acercan y me comentan cosas como, ¿sabes? Yo también escribo poemas o yo escribía poesía en mi juventud, pero dejé de escribirla, o tengo una libreta en mi casa con estos versos, o jóvenes que dicen, no, pues yo no sé mucho de poesía, pero le escribí una canción a mi novia, o le escribí una carta a mi abuela. Entonces creo que estamos mucho más cerca de la poesía de lo que creemos y que está allí en la vida cotidiana. Y esa es precisamente la clave, me parece a mí. Mm, Encontrar la poesía en este proceso de observación de nuestra propia vida cotidiana y darnos cuenta que allí, o sea, en esos instantes, siempre vamos a encontrar historias. Yo creo que los instantes de nuestra vida cotidiana están poblados de historias y que se conectan también con nuestras propias experiencias. Y en esa clave de la contemplación de los pequeños detalles de nuestra vida diaria, podemos encontrar muchísimo material poético y fuentes de inspiración para hilar y tejer esos fragmentos de historias, de experiencias, eh, como un encuentro no solo con uno mismo, sino también con el mundo que nos rodea. Eso es muy importante, ¿no? Porque creo que como todo arte creativo, la escritura en general y por supuesto también la poesía nos permite a nosotros mismos seleccionar cuáles son los simbolismos que queremos pues afianzar o que queremos, a los que queremos referirnos en nuestros escritos. Y a lo mejor también por ahí viene la conclusión de que la poesía es algo muy alejado, ¿no? Porque cuando uno escucha poesía quizás piensa en el siglo de oro, ¿no? O en la poesía barroca, o a lo mejor en sonetos de Sor Juana Inés, pero la clave, como bien dices, quizás es más bien decir cuáles eran los símbolos con los que dialogaban en su propia época esas personas. Y una de las cosas maravillosas que nos regalas en el inventario de las cosas perdidas es que esos simbolismos son en realidad muy rutinarios. Son no solo actuales, mencionas, por ejemplo, en un pasaje a Los Ángeles Azules, la música de Los Ángeles Azules, sino que también son muy cercanos a la realidad mexicana, ¿no? Es un español con el que creo que tanto las personas obviamente en México, pero también las personas en los Estados Unidos se pueden relacionar muy fácil. Entonces, me gustaría preguntarte, en el proceso que tú tuviste, que ahora vamos a leer los varios premios que has ganado, pero en el proceso de maduración que tú has tenido como creadora y como poetisa, ¿cómo fue que seleccionaste estos símbolos que incluyes en la poesía? ¿Cómo decidiste, yo quiero hablar del amor desde esta perspectiva o yo quiero hablar desde lo que es el ser mujer desde esta perspectiva? ¿Cómo fue ese proceso? Creo que Inventario de las Cosas Perdidas es un conjunto de historias, porque bueno, creo que es de las cosas que más me gusta en la vida, contar historias, y la mayoría de los poemas de Inventario tienen un corte narrativo muy marcado. Entonces quise hacer ese inventario de historias que no solo parten de lo íntimo, sino también que van desde esa intimidad hasta lo comunitario y lo social. Eh, entonces, lo que se parecen, estos fragmentos de memoria, estas experiencias que narran los poemas, siento que es en las emociones que allí se van escondiendo o que van brotando de repente, por ejemplo, el sentimiento de pérdida, no solo de algo material, sino también quizás de, de ciertos estados, ¿no? Estados emocionales, y la ausencia también yo creo que es algo que va marcando
ese compás a lo largo de los poemas, o por momentos, por ejemplo, la indignación o la frustración y desesperanza, pero por otros momentos más, o sea, hacia el otro lado, ¿no? Hacia la esperanza, hacia un poco la resiliencia. Y creo que en eso se parecen los textos que forman inventario de las cosas perdidas, pero ese proceso nace de esa visión de querer contar historias a través de la poesía, no solo de momentos que me han pasado a mí o que yo los he sentido, sino que he visto, o sea, que he presenciado ese momento, porque también siento que las mujeres de estos poemas, o sea, aunque quizás no sea mi propia historia, nos conectamos, o sea, hay una conexión con ese personaje lírico que habita los poemas, compartimos algo y era lo que también pretendía que fueran esos poemas una especie de ventana para que otras mujeres al leerlo pudieran encontrar algo de ellas en esas líneas, en esos versos. Y la verdad es que lo logras de manera magnífica, Yaroslavi, porque creo que la poesía en su concepto más tradicional es hasta cierto punto un soliloquio, es algo que el narrador pues tiene consigo mismo y describe su punto de vista, pero las voces que se integran a lo largo de los poemas logran llevar pues realmente en el mismo fragmento de texto la introspección y también la reflexión social. Como bien decías, hay un sentido muy fuerte de pertenencia a la mujer. Se trata con muchísima sutileza y creo que también con muchísimo éxito y potencia la injusticia que se ha tenido hacia las mujeres a lo largo de la historia, pero se logra poner también en el aspecto actual. Hay, por ejemplo, referencias muy nítidas hacia pues lo despiadado que puede ser el autoconcepto sobre el cuerpo de la mujer, que se mezcla en ese diálogo con el concepto o el supuesto concepto ideal del cuerpo de la mujer en lo más amplio de la sociedad. ¿Cómo exploraste esa parte? ¿Qué fibras tocaste o qué pensamientos lograste seleccionar para que los poemas quedaran marcados con esa sutileza? Son evidentemente muy elocuentes, es clara la idea y la desesperanza que tú mencionas en algunas de las frases, pero al mismo tiempo, como bien dices, está la resiliencia e incluso dejas ahí entrever una resiliencia intergeneracional, pues yo diría de quizás tatarabuelas, abuelas, madres, hijas, y creo que ahí es donde tú introduces con mucho éxito el punto de quiebre, que la generación actual, en la voz que tú les das, toma conciencia de que se ha venido repitiendo ese patrón y que al menos ya no lo desea, ¿no? No es que la voz que tiene el personaje ya lo haya logrado o cierre los poemas con una voz triunfante, pero al menos sí deja muy claro que ya tiene esa autoconciencia. ¿Cómo fue ese proceso también para ti? ¿Cómo seleccionaste esas voces? Siento que ese proceso parte del hecho de ser una mujer que vive en la periferia, ¿no? O sea, la periferia de la periferia, le nombro yo, porque siento que las mujeres que vivimos en la periferia solemos ser quienes nos vemos en una situación mucho más complicada con esos estándares de no solo de belleza, sino también de actitud, de comportamiento, de cómo debemos hacer, ¿no? Nuestro rol en la sociedad. Y esa situación de opresión, siendo una mujer de la periferia, yo creo que se vuelve mucho más difícil, y por eso las mujeres que habitan Inventario de las Cosas Perdidas son mujeres de la periferia. Y Y efectivamente creo que el sistema muchas veces llega a ser despiadado con ellas, con las mujeres de la periferia, porque a final de cuentas la mercantilización del cuerpo de la mujer también es otra forma de violencia. Correcto, Yaroslavi. Me gustaría invitarte a que nos leyeras alguno de tus textos, si estás de acuerdo,
antes de entrar a esa parte, quisiera también comentarle a la audiencia cómo ha sido tu carrera y tu desarrollo como creadora. Yaroslavia, además del Inventario de las Cosas Perdidas, también tiene otra publicación que es Otro Agosto Habita el Aire. Ha sido becaria del programa de jóvenes creadores del PONCA en 2020 y 2021. En 2019 recibió el Premio Estatal de Poesía José Alberto Peláez Trasviña y obtuvo el premio de los Juegos Florales Nacionales Carnaval La Paz en 2019, así como los Juegos Florales Margarito Sánchez Villarino de San José del Cabo y el primer concurso municipal de poesía Letras Nuevas. Esto habla, por supuesto, de un transcurrir y una maduración como persona que crea, como persona que sigue puliendo esa pluma de poesía excelente que tienes. Y aquí aprovecho también para mencionar a todas las personas que nos están viendo que el libro de Yaroslavi y muchos otros textos más están disponibles en la librería digital que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México. La verdad es que hacemos una invitación a todas las personas, sobre todo a quienes residen en el exterior, a que visiten el sitio porque hay joyas como la que estamos discutiendo y comentando en esta ocasión. Y pues bueno, tenemos siempre en el consulado las peticiones de materiales en español, pues poemas, cuentos, historias, novelas clásicas que estén en nuestro idioma porque existe ese ímpetu y de eso también se trata en los papás de fomentarles y transmitirles el uso del español a las personas de origen mexicano que ya nacieron también aquí en los Estados Unidos. Así es que el recurso de la librería de la UNAM en línea es excelente si ustedes están buscando nuevos materiales y como lo vemos con los escritos de Yaroslavi, son materiales muy accesibles, muy contemporáneos y que por supuesto tienen una potencia lingüística tremenda. Ahora sí, estimada Yaroslavi, si te parece bien, quisiéramos escuchar de viva voz tuya algunos de los poemas que nos quieras compartir. Les compartiré un par de poemas breves. El primero se llama, bueno, es del apartado Mujeres que no se nombran, y este poema se titula Las mujeres de mi barrio e inicia con un epígrafe de la poeta Ruth Baides. Mi gente no sabe de Bloom, ni de Sartre, ni de Rimbaud, ni de nada. Sabe de hurtar para sobrevivir y de conseguir pan o una tortilla quemada. Ruth Baides. Las mujeres de mi barrio no conocen de poesía polaca ni los sonetos de Quevedo. Jamás han leído la Divina Comedia, ni han suspirado con los poemas de Wisława Szymborska. Las mujeres de mi barrio no escriben versos una tarde nublada, mientras el café humea sobre la mesa y los libros gordos y viejos se apilan en un rincón. Pero las mujeres de mi barrio saben curar una herida con hojitas de lomboy más un Padre Nuestro. Conocen bien el camino que esquiva un enjambre de balas. Ellas guardan la receta para cocinar un banquete con 60 pesos. Las mujeres de mi barrio dominan el arte de aguantar el gruñido de las tripas durante noches inmensas. Domestican las llamas de la incertidumbre y limpian el polvo de los días con la furia inextinguible con la que tallan el cochambre de la estufa o el pantalón mugriento del marido. Cuando se sienten felices, las mujeres de mi barrio tararean las cumbias que suenan en el tianguis, besan la frente de sus hijas y conjuran en su corazón abierto un dulce milagro de peces y panes. El siguiente se llama Mujer de Montaña. ¿Qué hace una mujer de montaña naufragando a través del desierto? Su rebozo aún huele a niebla y bosque. Sus dedos aprietan granitos de maíz y amapolas recién cortadas. La espalda morena es un costal, donde carga el llanto del hijo sediento, la resolana de agosto, cazuelas de barro para ofrecer casa por casa. Como un pájaro peregrino recorre los tianguis, vendiendo vírgenes de yeso, nopales y mole colorado. Su cuerpo es un ahuehuete que solo conoce remolinos de sol y la copla que tejen las palomas. Los latigazos del verano abren cicatrices sobre la piel quemada. En sus pies brotan racimos de ampollas, escamas negras, marcas que señalan el camino deambulado. Cuando la luz se sofoca, su corazón exhausto se derrama sobre el pavimento. No hay más puertas donde trocar el barro de sus manos por tortillas o frijoles pintos.
Y yo me pregunto, ¿qué hace una mujer de montaña sentada al borde del desierto mientras estira los brazos al cielo y de su rostro gotean lágrimas de tierra? Muchísimas gracias por compartirlo, Yaroslavi. De verdad es exquisito escucharlo con la cadencia que tú le logras otorgar como la autora de esos mismos textos. Y bueno, ahí haces mención en este último poema justamente al fenómeno migratorio. Creo que es una comparación entre las personas que pues, no pertenecen al desierto, ¿no? Que es la zona natural o la primera que a lo mejor vendría en la frontera entre México y Estados Unidos. Sin duda alguna, en el sector que nosotros cubrimos, desde el Consulado de México en Tucson y en general nuestra red consular en Arizona, y que es el contraste, ¿no? Entre esa sequedad, entre un desierto pues, que es ajeno, contra una montaña que a lo mejor es no solo conocida, sino es más generosa, con el que la persona, en este caso la mujer que transita, sí puede dialogar, ¿no? Porque lo más duro que transpira también de ese poema es justo que la persona no puede dialogar con el entorno porque no lo conoce. Está implícito también que el entorno no conoce a la mujer que está transitando por ahí. Me gustaría mencionar rapidísimo también que nuestro chat está abierto para todas las preguntas, comentarios de la audiencia. Tenemos aquí a Yaroslavi que les puede aclarar y comentar más sobre cualquier simbolismo de los excelentes poemas que estamos escuchando. Y pues me gustaría, justo aprovechando también que acabas de leer este fragmento de Yaroslavi, la referencia al pájaro peregrino. A lo largo del inventario de las cosas perdidas se mencionan distintas aves en diferentes momentos, en diferentes contextos. Es obviamente recurrente, no es una única especie la que se menciona, pero siempre se hace como esta referencia nítida. A veces están entre los alimentos, a veces están volando, a veces están quietos, a veces están en la memoria. ¿Cuál fue la intención o cuál es el simbolismo que tú le quisiste dar en específico al tema de las aves? Bueno, yo creo que hay dos respuestas para esto. Por un lado, me parece que las aves son la alegoría perfecta y el arquetipo perfecto de la libertad, o sea, está con nosotros en nuestro inconsciente colectivo, mm, todo lo que conforman a las aves, ¿no? Sus alas, sus plumas, es el simbolismo eh, casi, casi como innato del vuelo, de esa libertad que no, o sea, no solo no me refiero como a la libertad necesariamente material, sino a la libertad de la imaginación, porque la hoja en blanco o el papel muchas veces es el único espacio donde podemos ser libres. Entonces me refiero a esa libertad a la que otorga la imaginación. Pero también se ve a lo largo de Inventario y también de mis otros libros muy presente a los pájaros, porque siento que soy una mujer de aves. Desde que era niña crecí con un montón de aves. Mi papá cría gallos desde siempre prácticamente. Entonces, desde niña crecí entre gallos, gallinas, pollitos. Mi mamá solía tener ah, muchísimos tipos de aves, aunque yo siempre he preferido verlas en libertad, pero bueno, al menos acá en Baja California Sur es muy común que en los ranchos, en las rancherías, encontremos pajareras con muchos de los pájaros del monte, y entonces de niña me tocó ver mucho y tener mucho contacto, ¿no? Con esas aves. También era una niña que disfrutaba muchísimo de estar en el monte, en el desierto, en los ranchos, y miraba de cerca todo ese mundo de pájaros silvestres. Y, y pues crecí así como una mujer de aves, y yo creo que este vínculo que tengo con los pájaros se quedó plasmado de alguna manera también en Inventario, y aprovechando como ese simbolismo tan poderoso que tienen, pues creo que fue la conjunción perfecta para mencionarlo. Y es muy interesante que lo comentes, ¿no? Porque justo la munición para poder empezar con ese proceso creativo es la vivencia personal de uno, ¿no? A veces
quizás puede pensarse que un proceso creativo requiere demasiada abstracción, o requiere haber leído demasiadas obras y de alguna forma tener como un compendio, o sea, hasta cierto punto una entelequia, ¿no? De dónde tomar y de dónde empezar a crear, pero es muy interesante cómo tú lo planteas, porque creo que es justo lo opuesto, ¿no? Esa es la reflexión de lo que yo he visto, ¿no? Es algo muy, muy de la experiencia directa de mi infancia, de cómo yo relaciono mis aspectos afectivos, ¿no? De lo que implica hasta cierto punto el hogar, qué es lo que me evoca el ver un ave, ¿no? Y creo que ese es un elemento importante a destacar, sobre todo para quienes nos escuchan, ya sean jóvenes o sean padres de familia, aquí en los Estados Unidos, que a lo mejor tengan también esa inquietud que tú nos compartías al principio de, bueno, yo he intentado crear, ¿no? Yo he intentado hacer tal poema, yo he intentado hacer tal carta eh, para la novia, para el novio y demás. Aprovechando que justo estamos tocando estas fibras, ¿tú qué le dirías a las personas que a lo mejor dicen, bueno, es que mi español no es muy bueno, pero al mismo tiempo recuerdo que mi abuela nos hablaba de cómo era México o de las recetas de cocina que ella preparaba, o yo recuerdo anécdotas de mis padres de cómo era la escuela a la que ellos fueron en México, pero siguen con esa dubitación de no querer realmente agarrar la pluma y experimentar la realidad en español, que hay que decirlo, tienen todo su derecho, porque las lenguas, el inglés y el español, se hablan cotidianamente sin ningún problema en ambos lados de la frontera. ¿Qué invitación les darías o cómo los instarías a que sí den ese pequeño paso? Quizás la lectura puede ser una vía extraordinaria para estar como en contacto con esa parte identitaria que, pues, que es el idioma. Y bueno, a veces con la lectura pasa que mm, muchas personas que quieren como hacer de la lectura un hábito y que me han preguntado muchas veces de que sí, quiero que la lectura se vuelva un hábito, pero como que dejo de leer el libro cuando voy iniciando o que me aburre, que me enfada. Creo que también la clave es encontrar algo que nos guste. Entonces, tal vez hay un tipo de historia que nos atraiga más, tal vez a algunas personas les gusta más, digamos, el horror, otros más historias más, pues, de la vida cotidiana o más policíacas, novela negra. Entonces, yo creo que una forma para mantener ese vínculo, en este caso con el español, con la vida en México, puede ser a través de la lectura, encontrar historias que nos apasionen, que nos hagan sumergirnos entre esas páginas y no sentirnos como presionados y si tal vez esa historia no fue como para nosotros, pues seguimos buscando poemas que hablen de cosas que también, o sea, que sea un chispazo, que sean cosas que conecten con nosotras, con nosotros, y yo creo que esa es la clave, encontrar como la chispa que nos despierte, que digamos, esto sí me interesa, o sea, eso sí me apasiona de verdad, o sea, no hay que sentirnos mal si una historia como que no fue para nosotros. Yo creo que hay que seguir buscando y pues encontrar en ello la motivación. Y No sé si me expliqué bien. no, perfectamente. Y de hecho creo que en complemento a lo que tú nos regalas, creo que también habría que mencionar que hay instituciones y hay recursos que también pueden dar un acompañamiento a quien tenga la inquietud, ¿no es cierto? Creo que justo lo mencionábamos también al principio, esta maravillosa revista Punto de Partida, que tiene también el sello editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México, está pensada justo como ese primer paso, ¿no? El espacio que le permite a una primera escritora o a un primer escritor someter sus trabajos, y pues no es que el trabajo ya esté completamente terminado, pulido y que ya casi solamente se imprima, ¿no? Hay obviamente todo una labor de acompañamiento, de publicación, de curación,
de la creación personal que cada quien quiera someter. Y pues por supuesto también hacemos la invitación desde esta transmisión a quienes nos están viendo a que visiten este repositorio en línea que la verdad es espléndido. Son todas y todos autores nuevos que están justamente en el inicio de lo que esperamos sean carreras muy prolíficas, o que si no es el caso, pues por lo menos también sean ejemplos de que uno puede darse realmente a la labor creativa, ¿no? No se necesita tener una casa editorial atrás de uno para más bien tener estos diálogos que tú nos regalas en el inventario de las cosas perdidas. Y también hay que decirlo, en muchas otras publicaciones que has tenido, estimada Yaroslavi, porque tus poemas también han salido en revistas como Periódico de Poesía, Este País, Punto de Partida, Punto de Línea, Carruaje de Pájaros, Revista Plástico, en fin. Tu obra afortunadamente está dándose a conocer en diferentes plataformas, en diferentes medios, y pues está obviamente al alcance ya de todas y todos en este mundo digital. Me gustaría también regresar un poco justo a la división que comentábamos hace unos minutos que tiene el inventario de las cosas perdidas. De alguna forma ya nos hiciste favor de leer 2 piezas de la sección tercera, por así llamarla, que es Mujeres que no se nombran, y que como bien dices y de alguna forma platicamos someramente, pues tiene que ver con la situación de la mujer y en el contexto actual en México. Pero hay otras 2 secciones que también son maravillosas y son muy interesantes. La primera es serotonina y la otra es otras ausencias. Me gustaría también preguntarte de dónde viene esta división. ¿Por qué llamar serotonina? Que obviamente tiene que ver con pues los estímulos cerebrales, ¿no? En toda la parte de la bioquímica que ocurre en el cuerpo, las famosas hormonas de la felicidad y otras ausencias, que creo que también tiene un eco muy potente cuando uno piensa que el inventario es de las cosas perdidas, ¿no? Es como, no solo tengo cosas que ya no están conmigo y que sé que ya no están conmigo al grado de que puedo hacer un inventario, sino que dentro de ese inventario hay otras ausencias adicionales. Es como un nivel todavía más. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿por qué esa división de serotonina y de otras ausencias? Bueno, también serotonina parte de experiencias muy, muy personales. Am, yo he padecido trastorno depresivo persistente o depresión crónica durante muchos años con episodios de depresión mayor, entonces diagnosticado como tal. Y bueno, la serotonina como neurotransmisor se dice que pues es una de los neurotransmisores de la felicidad, ¿no? De la estabilidad, porque la serotonina está involucrada, por ejemplo, en la regulación del sueño, la regulación del estado de ánimo. Entonces, que si hay un nivel anormal de serotonina en el cerebro, pues vamos a estar más propensas o propensos a terminar desarrollando un trastorno depresivo, ¿no? Y bueno, la depresión se dice, digamos, las teorías que a mí me parecen más coherentes, que son padecimientos que no tienen una sola causa, ¿no? O sea, no solo podemos culpar a la serotonina y decir, la serotonina es la culpable de que yo tenga depresión, no, sino la depresión es un padecimiento multifactorial que, que puede sí que haya un factor neuroquímico, pero también hay cuestiones sociales, culturales, de experiencias individuales que pues se van entrelazando, se van combinando, digamos, y pueden terminar desarrollándose en un trastorno depresivo. Pero elegí ese nombre serotonina precisamente por eso, porque es como uh, algo que, y sobre todo durante un tiempo fue muy común escuchar eso de que si tienes depresión es a causa de algo neuroquímico, pero no, a mí me gusta insistir en que la depresión es algo multifactorial, ¿no? Por ejemplo, los factores sociales que se mencionan en mujeres que no se nombran, o sea, de manera sutil también, yo creo que hacen este especie de tejido, ¿no? Y que da como resultado eso,
una ausencia terrible por momentos o estados depresivos por momentos, y era lo que más quería transmitir con Serotonina. Por eso en el poema de que lleva ese nombre, finaliza con esta parte que dice: ya es tarde, el año pasado habrían podido hacer efecto algunas de esas píldoras que se cuelgan en el disfraz blanco de la serotonina. Y me gustaría también hacer el contraste, ¿no? Acabamos de escuchar ese cierre de ese poema homónimo de la sección serotonina, pero me gustaría compartir con la audiencia el resto, quizás los títulos más emblemáticos de esa sección, porque es esa dualidad otra vez que nos regalas a través de la poesía. Está obviamente el aspecto que nos acabas de compartir, que hay que decirlo, no tiene por qué tener un estigma la salud mental. Así como todos sabemos que hay que cuidarnos en nuestro cuerpo y en nuestra alimentación y en todo lo que a lo mejor es tangible, la salud mental también requiere sus cuidados, también hay manera de tratarla, y pues sobre todo a quienes estén pues faltantes de algún tipo de recurso, hay instituciones allá afuera que pueden apoyar. Ciertamente para las personas que estén en los condados de Pima y de Pinal tenemos nuestras ventanillas de salud, que es un programa maravilloso donde también les podemos orientar sobre los recursos de salud mental que hay, y, insisto, sin ningún tipo de estigma, porque es algo tan natural como decir: yo tengo que sanar alguna dermatitis, yo tengo que sanar cualquier malestar físico que tenga. La salud mental es también esencial, y ahora regreso a ese punto, pero para no tener más suspenso, me gustaría, por ejemplo, comentar que esa sección de serotonina abre con un poema que se llama El cine de mi infancia ahora es un Oxxo. Y de nuevo es esta referencia a algo inmediato. Quien en México, incluso en los Estados Unidos, no conoce un Oxxo, ¿no? Y quien no puede relacionar en su misma infancia, y creo que es la potencia de tu poesía, en su misma infancia, quien no recuerda un Oxxo, quien no recuerda haber visto una de estas tiendas. Otra es Destapa la felicidad, aunque hay creo que también un juego hasta cierto punto de ironía con pues el consumo de bebidas azucaradas y de refrescos que tenemos en México, pero visto desde la perspectiva también de la introspección y de la reflexión sobre la convivencia con la familia. Este también tiene un título fabuloso que es Receta para hacer puchero, que habla también de las interacciones familiares. Huecos de sal, también tiene una potencia muy fuerte, y justo Serotonina cierra con un poema que se llama Ella está furiosa, ¿no? Pero me gustaría también aquí hacer una reflexión muy rápida. Dentro de Serotonina hay un poema que se llama Summertime Sadness, y quisiera nada más mencionarlo, abuelo, porque el español y el inglés, como decíamos, conviven todo el tiempo, ¿no? Esta es una obra que tiene un sello de publicación de por una poetisa mexicana, y que en escrito tiene palabras en inglés, ¿no? Obviamente es en referencia a una canción que también está en inglés, que es muy conocida, pero aquí se ve perfectamente bien la convivencia, la dualidad que las personas en los Estados Unidos tienen todos los días de referirse a ciertos conceptos en un idioma, pasar a la parte afectiva quizás a otro idioma, y con el espacio más íntimo tener un juego constante de, pues, realmente bilingüe y bicultural, ¿no? Entonces creo que ese es un elemento muy importante, sobre todo si pensamos, como decíamos al inicio, que en el mes de la herencia hispana es importante reconocer estas contribuciones, y que, bueno, según el último censo de los Estados Unidos en 2020, hay 63 millones de personas en los Estados Unidos nada más que se identifican como de origen hispano, y por supuesto de esa cantidad 37 millones se identifican como de origen mexicano. Entonces creo que justo este tipo de literatura es un ejemplo perfecto de cómo nosotros vivimos las dualidades. Me gustaría, Yaroslavi, estamos acercándonos hacia el final de la transmisión y queremos escuchar otra vez una lectura de poemas que nos quieras regalar, pero antes de eso nos está entrando una pregunta por redes sociales que me gustaría compartirte, y dice Yaroslavi: ¿cuál consideras que sea el principal obstáculo para las mujeres que quieren escribir y publicar poesía o literatura? Nos la manda Eduardo Sánchez. Voy a hablar por mi experiencia, no puedo hablar desde otro punto, pero creo que uno de los obstáculos con el que más me he
me he enfrentado y que también he sabido de las experiencias de otras colegas, es, mm, es que me da como un poco de pena, pero eso es lo económico. O sea, estoy en una situación, o siempre crecí y viví en una situación en la que en el aspecto económico era siempre una barrera, era un aspecto muy, muy complicado, ¿no? Porque mm, para escribir, para escribir literatura, para escribir poesía, se necesita tener tiempo y, y dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces si uno tiene un trabajo común, más el trabajo del hogar, ¿qué pasa? Que al final, pues, una está completamente agotada para llegar después de todo eso y después de trapear, barrer, hacer la comida, tender la cama y después del trabajo normal, digamos, entre comillas, sentarse a hacer otro trabajo, ¿no? No digo que no es imposible, pero claro que lo tenemos mucho más fácil cuando nuestro trabajo es meramente escribir, ¿no? Sin embargo, por otra parte, no diría que estoy agradecida, pero diría que a partir de esas situaciones nacieron muchos de los poemas de inventario. En el poema de Mujer de Montaña, pues trato de plasmar el cachito, el fragmento de la vida diaria de una mujer que va vendiendo eh, cosas por los tianguis, por las calles, y ahora lo digo sí, con mucho orgullo. Soy una mujer de tianguis también. Desde niña he vendido en los tianguis. Hasta el mes pasado todavía estaba vendiendo en el tianguis algunas cosas. Y, y pues muchas veces uno, o la mayoría de las veces, no lo hace por gusto necesariamente, sino lo hace por una necesidad urgente. Entonces sí creo que hay mucha diferencia de tener todas las comodidades y las oportunidades y escribir poesía desde esa posición, a escribir poesía con, o sea, siendo una mujer asalariada, obrera, que trabaja de forma independiente, que que está eh, al borde de un ataque porque no tiene para pagar la luz, que se la cortan al día siguiente. O sea, sí hay muchísima diferencia desde la posición en la que escribimos poesía. Y yo ahí lo que comentaría es justo la importancia de que instituciones como las que tenemos la fortuna de colaborar en el Consulado de México en Tucson puedan dar justamente estos acompañamientos, ¿no? La historia personal de cada quien, por supuesto, es individual y se tiene que vivir de manera individual, pero eso no quiere decir, como comentábamos con el tema de salud mental, que la persona esté sola, porque además entre todas las vicisitudes y las dificultades que se reflejan en el inventario de las cosas perdidas, también está el hecho de que el talento no se regatea, está ahí, por supuesto que hay que cultivarlo. Mencionábamos ya la evolución que de alguna forma has tenido en tu propia biografía como poeta, que es hasta cierto punto pues imposible de separar de la historia personal que nos compartes, pero como bien dices, yo creo que tiene que ser un motivo de orgullo. Se trata simplemente de quizás tener esa resiliencia que reflejan los personajes femeninos de inventario, y ahora voy a eso, pero también de salir y de buscar y de tocar las puertas, ¿cierto? Es por eso que mencionábamos Punto de Partida, las revistas, por eso que reiteramos a todas las personas la generosidad de la UNAM, tanto en la Ciudad de México como en las distintas ciudades donde tiene presencia aquí en los Estados Unidos, porque justamente talentos como el de Yaroslavi están ahí, y son de personas que tienen una historia de vida valiosísima, igual de digna, igual de meritoria que cualquier otra persona en cualquier otra situación socioeconómica. Y por supuesto que es algo que nosotros te reconocemos, estimada Yaroslavi, porque no me cansaré de decirlo, tu libro es un verdadero regalo para las generaciones actuales y para quien busca de pronto esta reflexión más allá del día a día. Y mencionaba yo esa pequeña pausa porque justo creo que se conecta en la sección de otras ausencias. Tienes un poema que se llama La hermana mayor y habla también de estas inercias sociales que hemos estado comentando. Creo que se concatena muy bien con lo que nos acabas de compartir como tu historia personal sobre pues las expectativas que de pronto se le ponen
De nueva cuenta, a la mujer, de nueva cuenta en el trabajo que no se ve, salvo que no esté hecho, que es el trabajo del hogar, que desafortunadamente sigue siendo muy inequitativo todavía en nuestra época, y que encima se le pone la carga familiar. Me gustaría no cerrar esta transmisión sin preguntarte de dónde viene ese título para esta sección de otras ausencias. ¿Cuál? Perdón, es que se fue el audio, no lo alcancé a escuchar. Ah, no te preocupes, con todo gusto. Mencionaba yo que de dónde viene la razón o el motivo para haber nombrado otras ausencias en la segunda sección de El inventario de las cosas perdidas. Bueno, como decía hace un ratito, en serotonina también se encuentra este sentimiento de pérdida, pero creo que parten de lo más íntimo y en otras ausencias traté de mencionar como esas historias que también, claro, tienen algo pues de lo personal o de lo íntimo, pero un poco más hacia otras personas, como hacia otras historias, o sea, digamos como eso que está allá afuera y que de alguna manera u otra me ha tocado presenciar o eh, me ha tocado ver, o saber, conocer. Entonces, creo que serotonina es el apartado más íntimo de todo el libro, pero otras ausencias también hay algo de eso allí. Sin embargo, es como, digamos, lo que ocurriera detrás de nuestra ventana. O sea, estamos cerca, pero es como si viéramos a través de un cristal esa situación, pero de alguna manera u otra seguimos conectados, porque, por ejemplo, aquí aparece este poema que se llama Silencio de los Mirlos. Entonces, como todos los poemas, digamos, hay algo de ficción, pero también hay algo de realidad, mucho de realidad. Y bueno, no sé si me estoy explicando un poco, pero Inventario traté de construirlo de esa manera, como yendo desde lo más íntimo hasta lo social, que es con el que cerramos, mujeres que no se nombran. Entonces, es como si fuera un camino o un sendero que va desde adentro hacia afuera. Y yo insisto mucho en eso, la verdad es que lo logras de manera espléndida. Yaroslavi, nos llega también un comentario por redes sociales de Lisuyes Soriano. Él te comparte, dice, saludos y bendiciones, soy chef y también me gusta escribir. Creo que es justo el objetivo de esta charla, que te vean a ti, que vean tu ejemplo, vean cómo es posible y se animen justo a tener esa conversación interna. También, antes de escucharte, nos llega otra pregunta, estimada Yaroslavi. Tu carrera habla por sí misma. A tu corta edad has realizado diversas publicaciones y has colaborado en determinados espacios. ¿Cuáles son tus objetivos a largo plazo? La pregunta es de Grecia N. No sé si me alcanzaste a escuchar, Yaros. La última parte no lo escuché, es que como que por momento se va el audio. No te preocupes, con todo gusto la repito. Sí, gracias. Tu carrera habla por sí misma. A tu corta edad has realizado diversas publicaciones y has colaborado en determinados espacios. ¿Cuáles son tus objetivos a largo plazo? Pues es una muy buena pregunta. Creo que ahorita uno de mis principales, bueno, no sé si objetivo o si anhelo, si sueño, pero algo que me gustaría muchísimo hacer es publicar narrativa también. Como decía hace un rato, amo las historias, amo contar historias, esa es mi manera de comunicarme con el mundo y deseo profundamente publicar un libro de cuentos, una novela, publicar narrativa y sobre todo narrativa de horror. Soy apasionada del género de horror, tanto literario como en el cine, entonces sueño, o sea, totalmente con publicar narrativa, ya sea
a mediano o largo plazo, pero espero poder compartirles en algún momento, ya sea algún libro de cuentos o novela, lo primero que salga. Lo vamos a esperar con muchísimo gusto y mucha expectativa, y qué interesante, porque creo que hablando de los clichés que existen en la literatura, a veces justo los escritores tienen más dificultad para acercarse a la poesía que a la parte narrativa, pero la verdad es que creo que tú ya solventaste, insisto, ¿no? Pensando en el arquetipo, tú ya solventaste la parte más complicada. Eh, Hay ahí ya cantidad de escritos, y creo que en sus mismos cuentos y demás, el mismo Cervantes, ¿no? Por irnos a la figura más icónica de la lengua española, intentó hacer poesía, y pues bueno, obviamente tenía rivales espléndidos también, pero bueno, no logró trascender por esa parte, sino más bien por la parte narrativa. Así es que estamos seguros de que cuando tú lo logres, no nos queda duda que lo vas a lograr, también va a ser espléndido, y por supuesto que lo vamos a apoyar y también ayudaremos a difundirlo, estimada Yaroslavi. Se nos está acabando el tiempo, pero no quisiera yo cerrar sin escuchar algún otro poema o poemas que nos quisieras compartir en esta transmisión. Bueno, me gustaría cerrar con un poema de mujeres que no se nombran, que siento que es un poema en donde nos podemos encontrar muchas de las mujeres que conozco o que me escuchan, y es el poema que le da nombre a ese apartado. Las mujeres que no se nombran viven en un país de arena, donde solo existen fosas de alacranes y caballos muertos. Ahí también yace el amor, en forma de ave con el ala rota o de árbol petrificado. Ellas nunca han visto el manto violeta de las jacarandas, ni el plumaje de los cisnes, ya ellas nadie las ha visto nunca. El cuerpo de esas mujeres está mayugado y sus voces suenan igual al canto del desierto. Por eso, ningún señor de corbata las recuerda. Olvidaron sus apellidos comunes, sus promesas, las promesas de siempre, las direcciones que desembocan en barrios de cartón. Quizá los señores temen que un día las mujeres sin nombre se planten en la calle y florezcan a mitad del asfalto, en las escuelas, en la oscuridad de una fábrica, en las oficinas o en las portadas de los libros. Tienen miedo de que ellas no quieran regresar al marchito territorio de la arena, entre el silencio y el olvido. Muchísimas gracias, Yaroslavi, por este tiempo que nos has regalado. Muchísimas gracias por darle voz a las mujeres que quizás ya no lo tienen a través de un poemario tan hermoso, tan exquisito, tan actual. De nueva cuenta, dejamos la invitación a todas las personas que nos están viendo a que visiten la revista Punto de Partida en su edición en línea, a que también visiten la librería que tiene la UNAM también en línea, con títulos como los que pues Yaroslavi ha mencionado, como justo el que acabamos de comentar aquí hoy, porque la verdad es que vale muchísimo la pena. Y pues como reflexión final también quizás dejar sobre la mesa que es cierto, ¿no? Lo que mencionaba Yaroslavi en cuanto a, pues uno tiene que poner, por así decirlo, pan sobre la mesa, y a veces se tiende a pensar que las ciencias exactas, ¿no? Las ciencias duras, en nuestro tiempo quizás diríamos la programación, las matemáticas, en fin, la investigación son las que van a lograr eso, pero la parte humana también requiere una otra mitad que no tiene que ver con ciencias duras y que no es opcional, porque la vida, como se refleja a través de los poemas de Yaroslavi, nos va a poner esos retos sí o sí, con la pérdida de algún ser querido, con un anhelo no encontrado, con un amor frustrado, y cuando llegan esos momentos es justo el alimento no tangible el que nos va a ayudar a sobrellevar mejor en nuestra propia experiencia, en nuestro propio camino humano, lo que la poesía en general recoge. Yaroslavi, te estamos infinitamente agradecidos por este espacio. Le damos también las gracias de nueva cuenta a la Universidad Nacional Autónoma de México, tanto en el campus de Ciudad Universitaria como en su oficina de extensión aquí en Tucson,
y también al Instituto Cervantes de Albuquerque. Muchísimas gracias, Yaroslavi, y esperamos vernos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Hasta pronto y nos despedimos de toda la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias.